Regresamos a Uno por Uno, Opinión y Libertad con Héctor Gómez de la Cortina. Ya estábamos platicando sobre las condiciones de guerra que vive la República Mexicana y sobre todo el estado de Guanajuato, primer lugar en homicidios con arma de fuego, es el primer lugar en una violencia exacerbada, y aquí el reducto del PAN presume haber hecho un buen gobierno y por eso deben gozar de las cifras contundentes con las que ganó su candidato hoy, el gobernador electo Diego Sinue, para poder manifestar que iba a dar un golpe de timón al tema de seguridad pública, y lo que hace es ratificar al señor Samarripa y al señor Cabeza de Vaca en la Secretaría de Seguridad Pública por otro sexenio y más. Sí, porque muy probablemente Carlos Samarripa pues se convierte en el fiscal, ya con autonomía del gobierno del estado, y que incluso pues trascendería al gobernador actual. Muy lamentable. Una figura fiscal, carnal. Sí, por supuesto, que tanto criticaba el Partido Acción Nacional, que fue la bandera de Ricardo Anaya. ¿Cómo era posible que Raúl Cervantes fuera a ser el fiscal si era amigo del presidente de la República, si había sido el abogado en la campaña de Peña Nieto? Quedaron como hipócritas todos. Es parte de la doble moral del Partido Acción Nacional. Y yo te quiero comentar algo que yo personalmente viví. Sí. Corrí el mes de junio del año 2014. Yo escribía todavía para el periódico El Sol del Bajío y nos invitaron, como normalmente cada año lo hacían, a una comida con el gobernador del estado, Miguel Márquez Márquez, ¿no? Ahí le manifestábamos algunas inquietudes respecto a seguridad, temas económicos, etcétera, ¿no? El gobernador pues trataba de dar contestación a todas y cada una, mencionando los planes, etcétera. Llegó un punto en el que habló que había asistido a la Ciudad de México a un foro convocado por la Asociación Civil Mexicanos Primero, que si no me equivoco es la que preside Claudio X González. Así es. Dice que al término del foro se le había acercado Héctor Aguilar Camín y le había dicho: gobernador, ¿cómo le hace? ¿Cómo le ha hecho usted para que el estado de Guanajuato se haya protegido de los desmanes de la criminalidad, de los grupos delictivos, por ejemplo en Jalisco o en Michoacán? Explíquenos cómo le ha hecho usted. ¡Qué bárbaro! ¿Qué cifras presenta Guanajuato? Yo quisiera saber hoy, 4 años después, ¿qué opina Héctor Aguilar Camín de las cifras que tiene el estado de Guanajuato en cuanto a homicidios dolosos? En aquella ocasión Miguel Márquez mencionaba que le había presumido a Aguilar Camín pues el programa Escudo, que les había logrado permitir controlar la entrada y salida de vehículos, porque se tomaban fotos de las placas, se detectaba inmediatamente si un vehículo sin placas ingresaba, si traía vidrios polarizados. Entonces, pues de manera pronta los servicios los servicios policíacos pues acudían a atender, a ver qué era lo que sucedía, a investigar a ese vehículo sospechoso, y que gracias a eso pues Guanajuato estaba blindado del problema de la delincuencia organizada. Hoy, 4 años después, Guanajuato se encuentra desangrado por una guerra entre cárteles, y lo que me parece, y lo quiero decir con toda puntualidad, la decisión del ahora gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo de ratificar a Carlos Samarripa en la Procuraduría General de Justicia del Estado y a Álvar Cabeza de Vaca como titular de la Secretaría de Seguridad Pública es una decisión políticamente estúpida y moralmente reprochable. Sí. ¿Por qué? Políticamente estúpida porque le otorga un arma a la oposición, que en este caso es Morena, el partido de... Y a la opinión pública también, de revalorar que fue un fraude votar. Exactamente, que se le engañó a la ciudad cuando Diego Sinue prometió que iba a haber un golpe de timón en el tema de seguridad, y ante los resultados entregados por la Procuraduría General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública, era para que entraran personajes de relevo, que refrescaran a estas instituciones, que se revalorara qué es lo que se tiene que hacer, cuáles son las estrategias para combatir el crimen organizado, y que se diga lo que es una realidad. El programa Escudo, que costó alrededor de 3,000 millones de pesos, es una verdadera porquería que no ha servido para detener absolutamente nada. Exactamente, así es. Toma posesión Diego Sinue como gobernador, ratifica a estos hombres, ¿y qué pasa el día de ayer?
hay un desastre en la carretera panamericana, hay una confrontación y hay un infierno. Así es. 11 muertos, desaparecidos, hoy más muertos. Sí. Y además, las fosas que estuvieron de forma clandestina encubiertas por el propio gobierno, Sí. sin dar transparencia en esos casos. Sin informar absolutamente nada, entregando cifras maquilladas, y lo cual a mí me dio un enorme coraje porque me parece que fue bastante burdo, bastante mal gusto, y lo cual evidencia una tremenda lambisconería el día de antier en las páginas del periódico AM, y no digo que haya sido el periódico AM porque no fue una posición institucional del periódico AM, porque sabemos que tiene diferencias marcadas con el gobierno del estado, sino que varios empresarios, varios grupos de comercios pagaron planas en el periódico en la cual felicitaban al gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo, pero no lo felicitaban por su toma de protesta, lo cual eso es normal, pasa cada sección. No, lo felicitaban por ratificar a Carlos Samarripa y Álvaro Cabeza de Vaca. Y ahí no para lo absurdo, lo burdo. Incluso y periódicos lo vi, ¿eh? Sí, no paraba ahí. Decían varios de los desplegados por las importantes acciones emprendidas en materia de seguridad, porque el trabajo profesional que han realizado estas dos instituciones es el símbolo de un trabajo extraordinariamente bien realizado, y es por ello que los han ratificado. ¿En qué estado de la República viven? ¿En qué país viven? ¿Cuáles resultados? Sí. Ahí está, a la vista de todos. Guanajuato se está desangrando. Pero no, aquí es Los apaseos son un desastre en materia de seguridad. Celaya ya no puede. Villagrán no se diga. Cortázar ha vivido la ola del embate de la delincuencia a todas horas. Irapuato, Salamanca. Ahora el estado de Guanajuato Salvatierra. Ayer. Salvatierra fue el foco para un mes de un reportaje en Excelsior donde decía en Salvatierra, ver, oír y callar. Y comentaban ahí la tremenda situación de seguridad en cuanto a extorsiones, secuestros, Así es. enfrentamientos de grupos delictivos. Guanajuato vive hoy ejecuciones que hace 6, 7, 8 años los propios ciudadanos de Guanajuato lo veíamos como algo lejano, lo veíamos como algo que sucedía en Chihuahua, en Tamaulipas, en Michoacán, en Guerrero. No lo sentíamos como algo propio. Y hoy, tristemente, nos estamos acostumbrando a vivir el horror del crimen organizado a diario. Una vergüenza. Sí, definitivamente. Y pinta muy mal el gobierno de Diego Sinue con esta decisión de ratificar a dos Se equivoca tremendamente. A dos personajes que han sido omisos, sí, o ineficaces, por decirlo menos. Pero, o sea, los cuadros de Acción Nacional no hay ninguna voz autocrítica, no hay ninguna voz en defensa de la ciudadanía, de la propia labor política. No, porque Acción Nacional... Ni en los contrapesos del propio Estado. No, porque Acción Nacional ha actuado de manera vertical. El mando parece total y absolutamente vertical. Sí, y lo vivimos. Y por eso tienen resultados como Estado de México. Bueno, por supuesto. Porque los grupos perdedores en las contiendas internas del PAN negocian posiciones y a final de cuentas pues se quedan tan contentos. Tienen ya su posición. Es inaudito esa debacle que tiene Acción Nacional. Y el sexenio anterior, marcado por Juan Manuel Oliva, estuvo lleno de escándalos de corrupción. Sí. Y ya están poniendo a Márquez como el más corrupto de la historia por los terrenos de Toyota, por malversaciones de muchas índoles, y luego se suma el tema de la violencia. Efectivamente. Pero si no gana como Vicente Fox en sus mejores momentos. Sí, porque también creo que ha habido que en parte de esos triunfos avasalladores del PAN ha tenido la culpa la oposición, y aquí quiero ser muy puntual. No le echo esa culpa a Morena, porque Morena en Guanajuato pues es un partido de reciente creación, es un partido que ahora ocupa pues el segundo lugar, es la segunda fuerza política en el estado. Pero sí responsabilizo también directamente al PRI, que en parte se ha desgajado en pleitos internos,
ha sido terrible, jamás han tenido unidades desde que perdieron el gobierno del estado, bueno, desde que se los quitaron en el 91 con la imposición de Carlos Medina Plasencia, y después ha tenido muchos diputados, muchos representantes en el Congreso local, que pues prácticamente han servido como comparsas de la bancada del PAN. No han sido voces críticas del gobierno. No. Hace poco, bueno, el diputado local, bueno, ahora exdiputado local, Jorge de la Cruz, sí se encargó de mencionar y de criticar, pero pues parecía que era el único. El loco, ¿no? Una de las diputadas del PRI renunció y después fue candidata de Morena en Irapuato, si no me equivoco, Irma Leticia. Es decir, el PRI no podía ser oposición porque ni siquiera ellos se ponían de acuerdo. Yo espero que Morena, con la representación y con el voto que le otorgó el pueblo de más del 30% aquí en Guanajuato, sí se pueda constituir como una voz crítica del gobierno de Diego Sinue, porque tienen una enorme responsabilidad por el vacío que dejó el prismo. Ojalá que Morena de verdad tome esa posición crítica y logre señalar pues los temas que tanto le afectan al ciudadano guanajuatense. Así es, usted tiene la última palabra, mándenos todos sus comentarios y seguimos en la conversación. Esto fue el capítulo número 200 en Uno por Una Opinión en Libertad. Mi nombre es Eric Javier Huerta y le agradezco a Héctor Gómez de la Cortina que haya estado participando con nosotros y sobre todo a usted por habernos sintonizado. Hasta pronto.